Gracias por seguir con nosotros. Lo prometido es deuda. Ya cerramos un capítulo, como quien dice, por el momento. Luego, ojalá no tengamos, Nelson, que cambiar nuestro discurso y que de verdad podamos simplemente sí tener mucho progreso en el país, una economía que crezca dentro de lo posible y mantener nuestras expectativas dentro de la realidad también, tomando en cuenta lo que está pasando a nivel global. Y uno de los problemas más grandes que está encarando el mundo, y la gente no se da cuenta quizás de la magnitud de este problema, es lo que está pasando ahora mismo en Afganistán. Yo sé que conoces muy bien el tema, no todo el mundo conoce bien el tema. Me gustaría empezar quizás por un pequeño desglose de qué es el Talibán. Mira, el Talibán es un movimiento que surge poco después de la retirada de la Unión Soviética, que estuvo interviniendo en Afganistán desde el año 1979 hacia el año 1989, unos 10 años. Es bueno que nos ubiquemos que Afganistán es un país que no tiene salida al mar. Es lo primero, que es un país totalmente encerrado en territorio, en zonas montañosas, que no tiene salida al mar, que es un país rico en minerales, es el principal productor de opio también. Eso es importante porque muchas personas entienden que solamente el interés económico que pueda haber es por petróleo, pero realmente se ha descubierto litio, oro, o sea, muchísimos minerales. Tiene oro, hierro, es cobre y también mármol y tierras raras. Es decir, que las tierras raras son es un tipo de tierra o mineral no metálico que se utiliza para los desarrollos de dispositivos tecnológicos, silicio y otros tipos de litio y otros tipos de sustancias que son hoy básicas para el desarrollo y la comunicación en la humanidad, el avance tecnológico. Entonces, ese país ha estado siempre en la mira, en el debate de las potencias. Okay. Es decir, tiene una parte que es frontera con China, tiene una parte que es frontera con Pakistán, hay una zona que es el patio trasero de la Unión Soviética, en fin, está rodeada en una zona de Asia en el Oriente Medio. Es una zona de Asia que corresponde más bien al Oriente Medio, una parte choca con Irán y una zona de Kazajistán y esa zona que tienen que ver con esa parte. Allí, en esa zona, Rusia llevó a cabo una invasión para evitar una situación de control y dominio en términos de política interna. Pero esa invasión rusa a Afganistán de 1979 fue muy atacada y comprendida en el mundo. Yo recuerdo siendo estudiante aquí en la República Dominicana, nosotros escuchábamos fuera los rusos de Afganistán y aquí la dinámica, esa dinámica fue muy fuerte en la República Dominicana. Y Estados Unidos influyó mucho en la construcción de una sociedad, de una juventud, de una clase que se opusiera a la invasión rusa. Entre esas personas, también, además de Rusia, había los Emiratos Árabes y otros países que financiaron bastante esa lucha contra la Unión Soviética. Y en esa lucha fue que surgió el liderazgo de Osama Bin Laden. Incluso Osama Bin Laden, al final de la salida ya cuando Rusia estaba a punto de ser derrotada, fue reconocido en Estados Unidos como una de las gran esperanzas de los jóvenes que sembraban esperanza de democratización de toda esa zona del Oriente Medio. Obviamente le salió mal el tiro, ¿no? Salió mal. Una pregunta, fíjate algo importante. Llama mucho la atención lo que ha pasado ahora porque ha habido muy poca resistencia
del ejército, por ejemplo, de Afganistán, y de la misma gente. Si tú te pones a ver, eso pasó así como en un 2, 3. ¿Tú crees que era que había un cambio de mentalidad? Ya que mencionas esos jóvenes, uno pensaría que cuando uno ve las gráficas de los aviones y la gente loca por salir y tirándose, bastante caótico, luego vamos a comentar el rol de los Estados Unidos en eso, pero ¿no te llama la atención de que la ciudadanía en sí, el ejército, no rindió tanta resistencia? Mira, hay una cosa. En el año 1990, o sea, Rusia estaba tratando de proteger el sistema social, porque había un control socialista en Afganistán durante el proceso en que vino la invasión para protegerlo. Y en el año 1992 el socialismo cae. Y entonces esa nueva ola de control toma el poder y surge el movimiento talibán. El movimiento talibán es un grupo de estudio fundamentalista del islamismo. Es más, talibán lo que quiere decir es estudioso, estudiantes del Islam. Entonces ellos se organizan, se estructuran y empiezan a predicar esa filosofía del Sharia, el que fuéramos a un gobierno con un control fundamentalista en términos de lo que es el Islam. Sobre su interpretación del Islam. Sobre su interpretación del Islam. Pero eso es duro porque ellos tienen una visión, principalmente la visión sobre las mujeres muy fuerte. No hay música, prohíben el cine, prohíben la mayoría de la música, la televisión, no hay televisión. O sea, hay una serie de cosas que serían totalmente anacrónicas para el mundo de hoy. Precisamente por eso te hago la pregunta. ¿No te llama mucho la atención de que haya sido tan fácil de que el talibán retomara el poder? No, porque tú pensarías que el pueblo llano pues se opondría a esto. Es que hay una especie de adoctrinamiento, quizás hay un cansancio de lucha. No sé si eso incluso se extrapola a los Estados Unidos. ¿Por qué se retiran las tropas americanas? ¿Por qué el presidente Biden toma esa decisión? Mira, había un gobierno apoyado por los norteamericanos. Los Estados Unidos intervienen en Afganistán a partir del año 2001. En la guerra contra el terrorismo. En la guerra contra el terrorismo, después de que se explotaron las Torres Gemelas. Entonces, ellos acusaban a Afganistán de que Afganistán era una guarida de terroristas y que tenían de alguna manera encubierto a Osama Bin Laden. Esas son las excusas que se utilizan para entonces Estados Unidos invadir allá. En esa guerra mueren más de 240,000 personas. Dentro de ellos, unos 70,000 civiles. ¿Te entiendes? Y de las fuerzas aliadas solamente unos 3.500, pero 3.500 son 3.500, porque en Occidente la vida tiene otro valor. Por consiguiente, 3.500 personas entre Estados Unidos y algunos países aliados perdieron en toda esa guerra. En esa guerra se invirtieron más de 2.3 billones de dólares y ese es un costo muy elevado. Yo creo que el nombre del arte de la guerra, de Sun Tzu, ¿te acuerdas? Sun Tzu, debería cambiarse al negocio de la guerra, porque la guerra aparentemente es un gran negocio inmóvil para estas potencias. Eso es así. Te voy a hacer la pregunta, te voy a poner quizás ahí entre espada y pared sobre el rol de China también en todo esto y por qué fueron tan prestos a hacer una negociación que ya está hecha, incluso increíblemente tan rápida. Eso va a ser en el próximo bloque porque tenemos que irnos a comerciales. Ya volvemos.